La pandemia cambió en gran medida nuestra relación con nosotros mismos, con la ciudad y con la naturaleza, por supuesto. ¿No es cierto? Cuando uno salía a comprar, aprovechaba para darse un paseíto y veía la ciudad desde una perspectiva totalmente distinta, vacía, sin ruido. Bueno, a mí esos paseos me permitieron ponerme atención en los árboles de mi barrio, que casi siempre habían pasado un poco desapercibidos y fue fascinante descubrirlos. Y al observarlos empezaron a aparecer un montón de preguntas en mi mente. ¿Cuál será el origen de estos árboles? ¿Son oriundos de esta zona o no? Y así, con estos pensamientos, recordemos que Lima es la segunda ciudad del mundo construida sobre un desierto, entonces era natural que esas inquietudes aparecieran. Con esto en mente, les decía, le propuse al equipo de Sucedió en el Perú hacer un programa sobre árboles para, no sé, conocer su historia, su procedencia, curiosidades acerca de ellos. Nos dimos cuenta de que el tema era inmenso. Así que espero que este sea el primero de muchos programas hablando de los árboles que están en Lima. Este programa solo nos trae una pequeña muestra de lo que tenemos en nuestra ciudad. Espero que lo disfruten tanto como yo. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Desde el principio de los tiempos, los árboles han sido grandes aliados del ser humano. Nos han proporcionado sustento, no solo como fuente de alimentación y nutrientes, sino debido a sus propiedades medicinales. De ellos obtuvimos madera para construir nuestras casas, barcos para transportarnos y herramientas para perfeccionar nuestra tecnología. Además, nos brindaron la materia prima para hacer fuego, que una vez domesticado se convirtió en motor de la civilización. Hoy encontramos además un sinnúmero de razones ecológicas para cuidar a los árboles. Nos dan cobijo a nosotros y a los animales, alojan a muchas otras especies, regulan la fertilidad del suelo, funcionan como una esponja y son importantísimos para combatir la crisis climática. Los árboles principalmente son los que nos dan mayor cantidad de beneficios ecosistémicos, ¿no? Cuando estamos en épocas de temperaturas altas como el verano, necesitamos sombra. Entonces un árbol o un conjunto de árboles no solamente nos da sombra simplemente, sino también nos da una frescura, ¿no? Reducen esa sensación térmica hasta por lo menos unos 7, 8, hasta 10 grados centígrados. Entonces, en un contexto de cambio climático, en un contexto donde las temperaturas cada vez son más fuertes, ¿no? En épocas de verano, un árbol nos va a brindarnos bastante sombra y nos genera un bienestar. Si hablamos de la contaminación del aire, un árbol podría captar muchas partículas en suspensión en el aire. Entonces, un árbol va a ser nuestro aliado cuando hablamos de salud
Entonces los árboles son principales captadores, filtros de la naturaleza que nos ayudan a tener aire más limpio. Pero si tenemos árboles en diferentes tamaños, diferentes tipos de hojas, diferentes volúmenes, vamos a tener diferentes tipos de filtros y eso nos va a ayudar mucho más a tener ese tipo de beneficios. Entonces, a mayor diversidad de árboles, mayor diversidad de fauna, mayor diversidad o cantidad de beneficios asociados a la salud de las personas, no solamente física, sino también salud mental. Los antiguos peruanos y, en este caso, los antiguos limeños, a pesar de estar asentados en un desierto, supieron canalizar de manera magistral el agua de los ríos. Esta zona de la costa peruana es muy particular porque hay 3 ríos o 3 valles relativamente pegados, como son el Chillón al norte, el Rímac al centro y el Lurín un poco más al sur. Y además que a partir del intermedio temprano, años 100, 200 después de Cristo, los habitantes de este valle empezaron a canalizar el agua de los ríos en acequias, en una red de acequias, que eran pues las que alimentaban de agua estas tierras, ¿no? De hecho, los antiguos peruanos desarrollaron toda una serie de canales, como el río Surco, como el río Guatica, como el río Maranga, que permitieron extender el valle y aprovecharlo de la mejor manera, ¿no? 70% de las áreas verdes de Lima se irrigan con canales prehispánicos. Es por eso tan importante mantener y continuar. Hay referencias de crónicas y por supuesto corroboradas por la investigación arqueológica que esta parte de la costa peruana, donde hoy está Lima, no solamente era la zona más densamente poblada, sino que era un vergel de cultivos y de árboles frutales. Cuando llegaron Pizarro y sus huestes en el siglo XVI. En el Perú tenemos muchas especies de árboles nativos, pero con nativos nos referimos a nativos de nuestro ecosistema, y un ecosistema puede abarcar varios países. Pero si queremos hablar de árboles muy representativos, propios de nuestro país o de nuestra región, podemos mencionar sobre todo a 2. Nuestro árbol de la quina, el del escudo nacional, y el árbol del lúcumo. La riquísima lúcuma es una de nuestras marcas de fábrica, originaria del Perú y cultivada en otros países, especialmente de la zona andina. En las lomas, en los cerros, tenemos el lúcumo, que es un árbol que está representado en muchos mitos, ¿no? En los mitos de Huarochirí, el templo de Pachacamac, está tallado en un tronco de lúcumo. Hemos venido hasta Barranco en búsqueda de un árbol oriundo que también crece en menor medida en otros países del área andina. Me refiero a la tara. La tara suele crecer en lomas costeras y en valles intermedios, pero Sebastián Solari nos contó que en la calle Colón, en Barranco, muy cerca de la Plaza San Francisco, habían un par de ejemplares de tara. La tara es, por excelencia, una planta medicinal, pero también se usa como tinte natural e incluso para curtir pieles. Pero además, todas y todos los que trabajamos con la voz sabemos que la tara es una aliada fundamental si estamos roncas, si no tenemos voz. Te haces unas gargaritas de tara y quedas como nueva. Las culturas antiguas
conocían, por ejemplo, el uso de la tara, el arbolito de tara, ¿no? Que tiene legumbres con un altísimo contenido. En realidad es la planta presumiblemente que tiene mayor contenido de taninos, estas sustancias que curten el cuero. Otro árbol oriundo del Perú y de toda la zona sudamericana es el pacay, conocido también como pacay. Se cultiva en nuestro territorio desde tiempos muy antiguos. El pacay no necesita para crecer de suelos muy ricos, tolera súper bien la sequía y además la brisa marina, así que puede crecer prácticamente en cualquier sitio. Hemos encontrado en el Parque Cibeles de Surco este hermoso ejemplar que está aquí en primer plano, pero como muchos de ustedes sabrán, pacáes hay casi en toda la capital. Bueno, aquí nos encontramos en la Plaza Raimondi. Es un parque que queda justo en el centro geográfico de Barranco. Aquí tenemos el árbol de pacay, que está justo el que está entre las flores, que es muy representativo de esta zona porque Barranco antiguamente era una zona de pacayares. Acá podemos observar el palto, la persea americana, que justo está fructificando. Es muy importante también contemplar el hecho de que hay muchos árboles frutales. Para la ciudad se recomiendan árboles frutales que tengan una cáscara gruesa que los proteja de la contaminación, como el pacay, como el palto, como el mango. No se muevan, regresamos muy pronto. Este árbol que acabamos de ver es una de las dos acacias que viven frente a la fachada del Museo Pedro de Osma, en Barranco. Las acacias se distribuyen de forma natural en todos los continentes, salvo en Europa. Y como hemos podido ver, es un árbol de grandes dimensiones y muy frondoso también, por eso es siempre favorito para la decoración de parques y jardines. Crece además en cualquier clima, de hecho aquí estamos muy cerquita del mar y crecen sin problema porque resisten muy bien los vientos salinos. Ya que estamos en Barranco y ya que estamos en la calle Pedro de Osma, los invito a acompañarme porque quiero mostrarles unos árboles que ni se imaginan. Es una clásica postal del distrito de Barranco, la avenida Pedro de Osma, con su maravilloso paseo de ficus a ambos lados de la calle. Enormes, magníficos, que ocupan un poco más de 3 cuadras. El ficus es una especie originaria de India y Malasia y en Lima podemos encontrarla en muchos sitios. En Lima tenemos una diversidad de ecosistemas. Tenemos los ríos que generan valles. Por otro lado tenemos los humedales que se encuentran en la desembocadura de los ríos. Tenemos el desierto y tenemos en la zona este todo lo que son las lomas. Las lomas que
se ponen verdes justamente en la época de invierno, cuando llegan toda la humedad que traen las nubes con los vientos que llegan desde el mar. Es importante entender esta diversidad porque cada ecosistema requiere de un cuidado distinto, de una distinta aproximación. Otro árbol foráneo que encontramos en distintos puntos de la ciudad son las palmeras. Palmeras hay de distintos tipos y de distinta procedencia también. Está, por ejemplo, la palmera llamada areca, la palmera bruja, y también tenemos estas fabulosas palmeras que construyen este hermoso paseo en la avenida Arequipa en su tramo de San Isidro. Estas son palmeras reales, son originarias de las Antillas. De hecho, es la planta nacional de Cuba. Florecen en verano y poseen estos inmensos troncos macizos de color blanco. Parece que estuvieran pintadas de blanco, ¿no es cierto? Pero no es así. Como acabo de decir, palmeras hay de todo tipo y en toda la ciudad. Si vemos acá las palmeras, palmera fénix, es muy importante contemplar el hecho de que en esta palmera anidan muchos pájaros. Cuando vienen las migraciones de los loros, anidan en estas palmeras. Y felizmente aquí el municipio ha contemplado ese hecho, entonces no las poda, no las limpia todas, sino que mantiene y conserva los nidos. De acá también se ven muy bien todos los nidos, que son utilizados por los loros, por las palomas y por una diversidad de aves, ¿no? Luego acá también tenemos el árbol de matico, este arbolito ramificado que está acá, que es un árbol medicinal muy importante, que es un desinflamante natural. En el Parque Raimondi de Barranco también encontramos el ceibo o palo borracho, la especie nativa más grande de la ciudad. Aquí podemos ver el ceibo, un árbol muy importante que justo se encuentra en fruto. Y es importante contemplar la época de fructificación. Esos como pequeños paltos que cuelgan se llaman capoc. Y ahí se encuentran las semillas que están rodeadas de algodón. Y el algodón se utilizó por los antiguos peruanos para la confección de colchones y de almohadas, entre otros, ¿no? Podemos ver cómo los pájaros cosechan ese algodón y con ello fabrican sus nidos, ¿no? Y esa es probablemente los antiguos, cuando observaron este trabajo de los pájaros, cómo utilizaban el algodón para sus nidos, probablemente hayan imitado esta actividad y por eso construían también colchones con el mismo material, ¿no? Luego aquí tenemos un pequeño guaranguay. El guaranguay también es un árbol pequeño, es nativo, tiene muchas semillas y es muy fácil de reproducir. Tiene ramas muy flexibles que se utilizan hasta el día de hoy, sobre todo en la sierra, para la confección de muebles. Y es un árbol realmente que tiene un crecimiento rápido y muy recomendable para Lima. Crece en costa y sierra, también hay variedades de selva. Es un árbol muy versátil, hay distintas variedades, tiene flores amarillas y florea casi todo el año. Son muy resistentes a la contaminación y a los cambios climáticos. Entonces se recomienda para zonas donde hay mucho tráfico, donde hay mucho movimiento.
Estamos en Jesús María, en plena Avenida Salaberry, al lado del Hospital del Empleado. Y hemos venido hasta aquí para encontrarnos con estos fabulosos eucaliptos. Podría creerse que el eucalipto es originario del Perú, pero no es así. Es de origen australiano, pero se ha adaptado muy bien a nuestro país. Ahora bien, ojo, según el libro Árboles de Lima, editado por el SERPAR, el Servicio de Parques de Lima, el eucalipto tiene como sus puntos en contra. ¿Por qué? Porque desplaza a las especies que tiene alrededor, destruye los suelos y necesita mucha agua, por lo cual tiene un gran costo medioambiental. Eso sí, que son hermosos, son hermosos. Hay muchos árboles que han venido con las distintas migraciones que ha tenido la ciudad y el Perú, ¿no? Que realmente han sido muy variadas. Entonces es gente que ha venido con toda su cultura. Esta es la avenida Francisco Pizarro, en el Rímac. Este lugar fue conocido antiguamente, de hecho desde la época colonial, como Malambo. Y era una zona de población fundamentalmente afrodescendiente. ¿Por qué se conocía como Malambo? Porque a ambos lados de la calle habían estos árboles llamados palo de Malambo o Malambo. Eran originarios de las Antillas, de Centroamérica, y seguramente llegaron a nuestro país durante la época del virreinato. Una especie de árbol que sí es nativo de nuestra región es el huarango o algarrobo. Los antiguos peruanos lo utilizaron para tallar objetos de uso cotidiano y sobre todo para sostener los techos de las viviendas, uso que se le sigue dando hasta el día de hoy. Algunos estudiosos, arqueólogos, sostienen que el algarrobo, por ejemplo, fue el primer sustento de las sociedades precolombinas. Actualmente consumimos, y es un producto muy valorado, la algarrobina que se obtiene de los frutos del algarrobo. Entonces, definitivamente hay una vinculación entre el árbol y el hombre desde épocas remotas, desde los albores de la civilización en el Perú. He puesto el ejemplo de los algarrobos a lo largo de la costa. Muchas culturas, como en el norte, Moche, Chimú, en el sur, Nazca, ¿no? Paracas. Evidentemente, a pesar que ocuparon espacios desérticos, hay todas las evidencias de que los bosques de algarrobo jugaron un papel muy importante en el desarrollo cultural de esas sociedades, ¿no? Para ver huarangos o algarrobos y muchísimos árboles más, nos fuimos hasta la Universidad Nacional Agraria La Molina. Allí descubrimos un tesoro de especies. Acá tenemos un prosopis que en el sur lo llamamos huarango, en el norte es algarrobo. Es una especie. Tenemos especies nativas de este árbol que está totalmente adaptado a ecosistemas desérticos, ¿no? Es muy importante ahora, en el contexto que estamos de calentamiento global, ¿no? Que volvamos a reproducir este tipo de especies que están adaptadas a estas condiciones. Necesitan menos, ¿no? Menos recurso hídrico y son, además de que brindan hábitat a las especies, ¿no? Ahorita si nos podemos acercar, vamos a ver, hay un montón de pajaritos, ¿no? Volando. Mira, ahí está el turtupilín, hembra. Y estas especies, como son leguminosas, lo que hacen es también mejorar las condiciones del suelo. Caminar por la Agraria
no solo es encontrarnos con especies nativas, sino con muchas introducidas. Bueno, estamos en la Alameda que nos lleva hacia el rectorado de acá de la Universidad Agraria de La Molina, rodeado, bueno, flanqueado por Tipuana tipu, que es un árbol originario de Argentina, pero que acá se ha naturalizado muy bien. Están casi muchas de las avenidas de Lima. Tenemos a la Tipuana tipu, ahorita está sin hojas, pero hay una época que es en diciembre que se llena de flores amarillas y las arroja en el suelo, pero que alfombran casi todas las veredas y pistas, ¿no? Entonces pueden observar, son árboles centenarios que están acá desde la época de la hacienda, antes que se formara la agraria, la universidad, que tiene 120 años. No lo vamos a poder ni abrazar juntos, es enorme. Y bueno, sí, es una entrada muy bonita hacia la universidad, esta Alameda con tipas, que está al lado justo del jardín botánico que vamos a visitar ahora. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. Y si creíamos que todos los ficus eran árboles venidos de fuera, estábamos equivocados. En la agraria encontramos ficus nativos de nuestra selva. Bueno, desde acá ya podemos apreciar un ficus nítida o ficus benjamina, que es este árbol. Es nativo de Perú, pero es más de la zona amazónica, no más tropical, mayor disponibilidad de agua. Y son los que están, por ejemplo, en la avenida Arequipa o en la Pedro de Osma. En Perú tenemos miles de especies de ficus, porque el ficus es un género que tiene una diversidad de especies muy grande. En la selva tenemos, por ejemplo, el ojé, que es el ficus insípida, también es nativo, ¿no? Al lado tenemos una lupuna, Ceiba triquistanda. Esta es una lupuna, una Ceiba pentandra, que es de la Amazonía peruana, del llano amazónico. Y como ves, es un árbol emblemático, imponente, tiene más de 150 años, porque estimamos que ha sido plantado antes de que la universidad haya sido creada. Y ahora puedes ver que están brotando sus hojas, porque es un árbol caducifolio que pierde sus hojas, ¿no? Y luego vuelve a rebrotar. Es nativo, claro, es nativo, está en la selva peruana. La Ceiba pentandra es un buen ejemplo de cómo los árboles se adaptan a los diferentes medios o ecosistemas donde crecen y se desarrollan. La lupuna en la selva generalmente desarrolla unas raíces tablares muy grandes, hasta se pueden alcanzar 6 metros. ¿Por qué? Porque allá no hay suelo en la selva, el suelo es muy pobre, no tiene profundidad. Acá en la costa, como pueden ver, no ha desarrollado esas raíces tablares, porque el suelo es profundo, ¿no? Es arenoso, entonces eso le ha permitido, digamos, cimentarse, enraizarse bien, ¿no? Entonces sí, podemos observar que tiene diferentes adaptaciones según el ecosistema donde ella crece, ¿no? Claro, las lupunas en la selva son los gigantes, ¿no? Llegan a alcanzar 60 metros, son los más altos del dosel, ¿no? Acá en la costa tampoco, como no tiene competencia, no tiene árboles creciendo al lado, no competencia por los nutrientes y por la luz, no llega a desarrollar esa altura. Pero igual este es un árbol imponente, ¿no? No tiene los 40 metros, pero ha desarrollado bastante también en diámetro y digamos, un régimen de agua mucho menor que en la selva, ¿no? La Universidad Agraria La Molina tiene uno de los pocos jardines botánicos que existen en Lima. ¿Qué digo en Lima? En el país. Su nombre, Octavio Velarde Núñez.
Los jardines botánicos son centros de interpretación de la flora, de la vegetación de un lugar, ¿no? Entonces aquí en este jardín botánico tenemos especies representativas de la costa, de la sierra y de la selva del Perú y de otros lugares también, ¿no? Y lamentablemente en Lima no tenemos un jardín botánico, o en el Perú no tenemos un jardín botánico nacional como tal, ¿no? Hay algunas iniciativas que están buscando establecer un jardín botánico nacional, pero hasta ahora no han podido lograr concretarse. Entonces hay algunos jardines botánicos pequeños, como este, por ejemplo, y hay algunos otros en algunas partes de la ciudad, ¿no? Como el Jardín de Plantas Medicinales del Ministerio de Salud, ¿no? O como el Jardín Botánico que está en el Parque de las Leyendas. Hay distintas especies de árboles representativas de la flora mundial, digamos, ¿no? Tenemos la ponciana, por ejemplo, que está muy cultivada también en distintos parques y en partes de la ciudad de Lima, del Onyx regia, que es de Madagascar, oriunda de Madagascar, ¿no? Aquí de este lado tenemos, por ejemplo, una araucaria, ¿no? Que es una araucaria brasilera, que es, ¿no? Un árbol también muy alto, que está también cultivada en algunas partes de la ciudad, ¿no? Un poco más allá tenemos el Ficus elástica, que es el caucho de la India, ¿no? Este que tiene sus raíces así colgantes en el aire, ¿no? Un poco más allá al fondo tenemos el ombú, que es el árbol nacional de Argentina, ¿no? También es un árbol que está en algunas partes de la ciudad, ¿no? Como en la avenida Salaberry, por ejemplo. Pero vayamos un momento a Miraflores, al Parque Domodossola. Allí encontramos también un ombú. En este caso, el ombú es una especie no arbórea, es una herbácea que tiene porte arbóreo, que es oriunda de las pampas de Argentina y de Uruguay, ¿no? que tiene una frondosidad significativa, y esa frondosidad hace que sus aportes al ambiente sean elevados, ¿no? Nos brinda sombra, son especies muy ornamentales, ¿no? De gran tamaño, que dan estructura al paisaje. También aquí, por ejemplo, tenemos un álamo, o proviene de los bosques de Norteamérica. Es un árbol también imponente. Aquí de este lado tenemos un roble europeo. Aquí en la Agraria encontramos un tipo muy particular de ceibo, que dijimos era la especie nativa más grande de la ciudad. En este caso, no se caracteriza por su altura, sino por su curiosa barriga. Este es un tipo de ceibo que habita en los bosques secos del norte del Perú y se conoce también como palo botella o palo barrigón, ¿no? Como ven, la forma que tiene en su tronco, así como un árbol panzón, digamos, es porque tiene una adaptación fisiológica para poder almacenar agua, ¿no? Como es típica de sitios áridos, entonces es una adaptación que han desarrollado para poder acumular agua, ¿no? y permanecer años, digamos, ¿no? Hasta que, digamos, se presenta un fenómeno del Niño, que son los eventos que traen agua en ese tipo de ecosistemas. Entonces es una adaptación que han desarrollado, ¿no? El árbol de la caoba es más conocido como el oro rojo, por brindar una de las maderas más cotizadas de esa industria. La caoba es oriunda de Centro, Norte y Sudamérica. Se produce desde los 50 hasta los 1500 metros de altura. Tenemos la caoba, que es el árbol más importante del Perú, por su madera muy fina, y en el mundo, no solo en el Perú, en el mundo, que ha sido, por esa propiedad, ha sido casi exterminado. Y ahora está vedado, ya no se talan, y solamente quedan árboles pequeños. En su hábitat natural son con unas raíces muy grandes, tablares, que se usan incluso para hacer mesas, esas cosas, ¿no? Al
Al igual que la caoba, el cedro es una especie muy valorada en la industria maderera. El cedro es casi igual que la caoba por su calidad de madera. Sin embargo, en el cedro hay una diferencia con la caoba porque la caoba solamente es una sola especie y cualquier árbol que cortes va a ser la madera de la misma calidad. En el cedro no sucede eso. Aquí en la universidad tenemos plantados 6 especies de cedros. Si quieres saber más, no te muevas, ya regresamos. Al inicio del programa, dijimos que Lima era un lugar privilegiado, con un clima benigno, sin altas temperaturas, y donde muchas especies arbóreas se habían adaptado muy bien. Aún así, cerca al mar, en los distritos costeros, el suelo se vuelve salino y solo crecen especies que soportan la brisa. Por eso, visitamos el recientemente inaugurado Parque del Bicentenario, en el distrito de Miraflores, para ver las especies que allí se conservan. Este parque ya tenía diferentes árboles, alrededor de 100 árboles que ya se tenían acá. Además, se han puesto 160.000 plantas diferentes entre herbáceas, entre rastreras, arbustos. Podemos encontrar diferentes plantas que sobre todo atraen a los polinizadores. Una de las concepciones que ha tenido este parque es mantener la biodiversidad y generar mayor contacto de las personas con la naturaleza, ¿no? Podemos ver la lavanda que está aquí atrás, que es la que trae a los picaflores. Tenemos plantas que atraen a mariposas, conservación de abejas, uno de los polinizadores mucho más importantes para todo lo que es los alimentos, la floración y todo el proceso que tienen las plantas. Continuando viendo las plantas, aquí tenemos la sansevieria, que es una de las plantas purificadoras de aire. Estas otras que tenemos acá son las Aenium, que son más conocidas como las rosas de desierto por la forma que tienen. Son especies muy bonitas a la vista. Todas las especies acá están con un cartel con el cual pueden tener el nombre científico, el nombre común, el QR para que puedan saber su cultivo, cuáles son las bondades que cada una de las especies nos trae. Acá ya empezamos a ver mayor diversidad de especies arbóreas. Tenemos acauchos, tenemos ceibos, tenemos los olivos como están acá. Son aquellos que nos dan las aceitunas, el aceite de oliva. Muy cerca del Parque Bicentenario está el Parque Domodossola, donde tenemos especies parecidas y donde podemos apreciar, del mismo modo, el diseño y la gestión de un parque. Cuando hablamos ya de un diseño, de un parque, de un espacio público, la selección de las especies es clave, ¿no? Entonces, saber qué especie vamos a ubicarla, instalarla va a depender primero de dónde estamos, ¿no? En el contexto en que estamos. En este caso estamos frente al mar y la brisa marina va a hacer que las hojas también reciban esa cantidad de sal en el aire. Entonces va a tener que adaptarse a esas condiciones y va a tener que pues, crecer, brindar esos servicios, ¿no? Entonces en este caso el mioporo es una de las especies importantes que también reciben esa brisa y pueden sobrevivir a ello. Y aún así, teniendo esas condiciones, puede florear y puede darle, por ejemplo, ahí se ve que las abejas están ¿no? obteniendo el polen de las flores, ¿no? y también generan pues, un montón de material como ramitas para que las aves pequeñas puedan sacar y crear sus nidos. Este ceibo, por ejemplo, esta es una especie que se adapta muy bien también a este tipo de suelos y de tipo de climas, y generan unas flores, y ahorita está en época recién de recuperar sus hojas luego de haberlas perdido y haber floreado, y que eso aquí atrae diversa cantidad de colibríes, de murciélagos, por ejemplo, ¿no?
Hablar de olivos nos podría tomar fácilmente un programa completo, pero para contarles algo, aunque sea breve, el lugar ideal es el bucólico Olivar de San Isidro. Los primeros árboles de oliva llegaron desde Sevilla al virreinato peruano a mediados del siglo XVI. Y de esos, los que sobrevivieron se adaptaron muy bien a nuestras tierras. Las aceitunas fueron cosechadas y el aceite se usó como bálsamo para los santos óleos de la época y más adelante se vendió mejor que el aceite que venía de España. Según la leyenda, en el siglo XVII, San Martín de Porres, en su peregrinación por Lima Tambo, plantó un árbol de olivo que supuestamente se encuentra aquí y es conocido como el olivo de la felicidad. Ahora volvamos a Miraflores y a Barranco para ver más especies de árboles que crecen cerca al mar. Podemos ir viendo que las especies que ven acá, que están mucho más frondosas y de mayor edad, es porque se han mantenido aquí en el parque. Los de acá son los molles costeños. Tenemos también detrás de estos el molle serrano, que es el Chinus molle, que es un árbol nativo de Perú, que lo vamos a ver ahorita cuando nos vayamos acercando. Igual siempre manteniendo en los estratos tanto especies arbustivas, especies rastreras y también árboles. Esta dinámica de diferentes estratos hace que haya una mayor diversidad en plantas, se puedan cuidar entre ellas solas. Bueno, aquí podemos observar el molle, que este es el molle costeño, que es nativo. El molle costeño es introducido de Brasil, pero es un árbol que se ha adaptado muy bien y es muy recomendable para zonas cercanas al mar porque aguanta la salinidad. Otra gran virtud del molle costeño es que tiene muchas flores que le gustan mucho a las abejas. Es bueno contemplar que hay árboles que están asociados siempre a diversas especies, como por ejemplo el caso del molle costeño a las abejas, que atrae mucho a las abejas, que tienen mucho polen. Y así hay diversas plantas, ¿no? Como las palmeras que vimos que atraen a los loros. Y cada árbol beneficia a algún tipo de animal. Hay plantas que atraen a las mariposas, ¿no? Y es algo que queremos desarrollar porque así también conservamos nuestra fauna, que también es muy importante, ¿no? El molle serrano es una especie nativa de los Andes del Perú, Ecuador y Colombia. Los antiguos peruanos lo utilizaban para elaborar chicha y para curar dolencias renales. Este árbol es un árbol nativo de Perú, es el Chinus molle, es el molle serrano, conocido por casi todos nosotros porque le dicen pimienta andina, por el fruto, que son unas bolitas rojas que en diferentes partes del país lo utilizan ya sea como repelente o también como un tipo de condimento. Nosotros podemos ver a estos dos árboles y pensar que son diferentes especies, totalmente distintos, pero en realidad son la misma especie. Son árboles, ambos son Chinus, solo que este es un molle costeño, el cual es de la misma familia, tiene las mismas características a nivel de fruto, pero como ven, adaptado por las hojas, diferentes grosores de hoja y también el espacio foliar es diferente para poder adaptarse a diferentes espacios, ¿no? Terminamos nuestro recorrido con los pinos, estos árboles del género Pinus, tan conocidos por su forma piramidal debido a la disposición de sus ramas. Son nativos del hemisferio norte. Solo se ha encontrado una especie al sur del Ecuador en esta región. A pesar de eso, se han adaptado muy bien a diferentes lugares del hemisferio sur. Sí, esta es el nombre científico Araucaria excelsa.
es un árbol que se ha mantenido acá durante muchas décadas. Nosotros aproximadamente creemos que debe tener unos 100 años acá establecido. Tiene aproximadamente 26 metros de altura, más de 60 centímetros de DAP, que es el diámetro del fuste en sí. Se han adaptado muy fácilmente a zonas de sierra, a zonas de costa y como vemos acá ha tenido un gran desarrollo y es uno de nuestros postales que logramos tener aquí cuando se hacen las visitas. La gente queda muy sorprendida del tamaño del árbol que está en general en un acantilado, ¿no? A mí me ha parecido fascinante hacer este programa sobre los árboles de la ciudad de Lima. De hecho, hace años que teníamos esta idea y por fin se ha cristalizado ahora. Además, estoy feliz porque nos ha permitido recorrer varias calles de la ciudad nuevamente. ¿Cuál es la idea de hacer este programa? Bueno, conocer la historia de los árboles que habitan la capital, pero también conocer el valor que tienen para nuestra supervivencia, para que nosotros podamos vivir mejor. Pronto vendrán más programas sobre árboles, plantas y parques. Espero que hayan disfrutado de este Sucedió en el Perú tanto como yo. Nos vemos en la próxima.